Son las 3 de la mañana. La casa está en silencio. Tú llevas horas dormido o intentándolo, y de repente, casi por instinto, abres los ojos y miras el monitor de bebé que tienes en la mesita de noche. Y lo ves. Tu bebé, solo en su cuna, en la oscuridad, riendo. No es un llanto que se confunde con otra cosa. No es un quejido ni un sonido ambiguo. Es una risa, pequeña, suave, inconfundible, con los ojos cerrados, sin nadie ahí, sin ningún estímulo visible que la explique. Y tú te quedas inmóvil, mirando la pantalla, sin saber exactamente qué sentir. Algunos padres ríen también, nerviosos, y le dan un codazo a su pareja para que lo vea. Otros sienten un escalofrío genuino y empiezan a buscar explicaciones en internet a las 3 de la mañana, lo cual nunca termina bien, y muchos simplemente se quedan ahí, suspendidos entre la ternura y la inquietud, preguntándose, ¿qué está pasando ahí dentro? Hoy vas a saberlo. Y lo que la neurociencia tiene para decir sobre ese momento es mucho más fascinante de lo que cualquier explicación sobrenatural podría ser, porque tu bebé no está viendo nada, no está respondiendo a ningún estímulo externo. Lo que está haciendo es algo extraordinario. Su cerebro está trabajando. En plena oscuridad, en pleno silencio, mientras su cuerpo duerme, algo dentro de él está ensayando la vida. Si eres nuevo aquí, presiona el botón de suscripción ahora. En Psicología del Bebé, publicamos contenido que te ayuda a entender lo que tu bebé siente, necesita y comunica antes de poder hablar. Ahora, sigamos. Porque el último punto de este video, el más profundo, el más conmovedor, es el que va a transformar para siempre la manera en que ves esa imagen en el monitor. Porque detrás de esa risa en la oscuridad hay algo que ningún padre debería perderse. Acompáñame. Para entender por qué tu bebé ríe solo en la oscuridad, primero necesitas entender algo sobre cómo duerme su cerebro. Y la respuesta te va a sorprender, porque el sueño de un bebé no se parece en casi nada al sueño de un adulto. Cuando un adulto se duerme, su cerebro atraviesa ciclos de sueño que duran aproximadamente 90 minutos. La mayor parte de ese tiempo transcurre en sueño profundo, el llamado sueño de ondas lentas, donde el cerebro está relativamente quieto, consolidando memorias, reparando tejidos, regulando el metabolismo. El sueño REM, esa fase de actividad cerebral intensa en la que ocurren los sueños vívidos, ocupa apenas un 20 o 25% del total de horas de sueño en un adulto sano. Ahora imagina que esas proporciones se invierten completamente. En un recién nacido, el sueño REM ocupa entre el 50 y el 80% del tiempo total de sueño. En algunos periodos del desarrollo fetal, los investigadores estiman que ese porcentaje es aún mayor. Es decir, el cerebro del bebé pasa la mayor parte del tiempo que duerme en un estado de actividad frenética, intensa, caótica, que desde afuera puede parecer inquietante. Los párpados tiemblan, los ojos se mueven bajo ellos, los brazos y las piernas dan pequeños espasmos, la respiración cambia de ritmo y a veces, en medio de todo eso, aparece una sonrisa o una risa. ¿Por qué el bebé necesita tanto más sueño REM que un adulto? La respuesta es tan simple como revolucionaria, porque su cerebro está construyéndose a sí mismo en tiempo real. El neurocientífico Marcos Frank, de la Universidad Estatal de Washington, lleva años investigando la función del sueño REM en el desarrollo cerebral temprano, y sus hallazgos apuntan en una dirección muy clara. Durante el sueño REM, el cerebro del bebé libera una cascada de señales neuroquímicas que activan el crecimiento de nuevas conexiones sinápticas, el refinamiento de los circuitos neuronales ya existentes y la consolidación de los patrones de activación que determinarán cómo ese cerebro procesará las emociones, el lenguaje y las relaciones sociales en los meses y años siguientes. En otras palabras, el sueño REM del bebé no es descanso, es construcción activa, es obra en marcha. Y la risa que ves en el monitor es, literalmente, una chispa de esa construcción saltando a la superficie. Bien, el cerebro del bebé está activo durante el sueño REM. Pero ¿por qué específicamente ríe? ¿Por qué no simplemente se mueve o hace algún sonido neutro? ¿Qué es lo que su cerebro está procesando en ese momento que produce una risa? Aquí es donde la neurociencia afectiva se vuelve verdaderamente fascinante. El neurocientífico Jack Panksepp, uno de los investigadores más influyentes del siglo XX en el campo de las emociones básicas, dedicó décadas a estudiar los sistemas emocionales primitivos del cerebro de los mamíferos. Y uno de sus descubrimientos más sorprendentes fue este.
Los circuitos cerebrales que generan la risa y el juego no están localizados en la corteza cerebral, la parte del cerebro que consideramos racional y consciente. Están ubicados en estructuras mucho más antiguas y profundas, en el mesencéfalo y en el sistema límbico, regiones que los mamíferos compartimos con aves y reptiles, y que en términos evolutivos tienen cientos de millones de años. Lo que eso significa es profundo. La risa no es una respuesta aprendida, no es una imitación social que el bebé copia de los adultos que lo rodean. Es un programa biológico instalado de fábrica en el cerebro de todos los mamíferos, incluyendo el ser humano, y que se activa mucho antes de que el bebé tenga las estructuras corticales maduras para entender qué es gracioso. Panksepp lo llamó el sistema Play y documentó que este circuito se activa espontáneamente durante el sueño REM en mamíferos muy jóvenes, incluyendo ratas recién nacidas, crías de perro y bebés humanos. Durante esas activaciones nocturnas, el cerebro no está respondiendo a un estímulo externo, está ensayando el circuito, está haciéndolo funcionar en condiciones controladas, como un ingeniero que prueba un motor antes de instalarlo en un vehículo que todavía está siendo construido. Y aquí viene algo que muchos padres no saben. La primera risa social de un bebé, esa risa que aparece cuando lo haces cosquillas o cuando le pones una cara graciosa, generalmente entre el segundo y el cuarto mes de vida, no surge de la nada. Surge después de semanas o meses de práctica nocturna. El cerebro lleva tiempo ensayando ese circuito mientras el bebé duerme, refinando las conexiones, ajustando los umbrales de activación, antes de que la risa emerja en la vida diurna como una respuesta social plena. Lo que ves en el monitor a las 3 de la mañana es el ensayo general. La función de verdad, la risa que un día irá dirigida a ti, viene después. Hay algo que los padres suelen preguntarse cuando ven reír a su bebé dormido. ¿Está soñando? ¿Tiene sueños? Y si los tiene, ¿qué sueña? Es una de las preguntas más hermosas y más difíciles de responder que existen en toda la neurociencia del desarrollo. La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. El sueño REM en adultos está asociado a experiencias oníricas vívidas, con narrativas, personajes, emociones, imágenes. Pero el sueño REM del bebé ocurre en un cerebro que todavía no tiene lenguaje, que todavía no tiene una memoria episódica estructurada, que todavía no tiene la corteza prefrontal suficientemente madura para generar narrativas complejas. Es probable que lo que ocurre en el cerebro dormido del bebé sea menos parecido a una película y más parecido a una tormenta de activaciones emocionales. Patrones de activación en los circuitos del placer, la conexión social, el movimiento, el sonido, sin una historia que los una, pero con una intensidad afectiva real. Lo que sí sabemos con más certeza, gracias a investigaciones de neuroimagen funcional realizadas en bebés dormidos, es que áreas del cerebro se activan durante el sueño REM en la primera infancia. Y los hallazgos son reveladores. Se activan preferentemente las regiones asociadas al procesamiento emocional, la detección de rostros, el reconocimiento de voces y la memoria de experiencias afectivas recientes. En términos prácticos, eso significa que cuando tu bebé duerme, su cerebro está repasando las experiencias emocionales del día. Las caras que vio, las voces que escuchó, los momentos de contacto físico, los instantes de conexión con las personas que lo cuidan, no como una película con principio y fin, sino como ecos emocionales que el cerebro está integrando, clasificando, consolidando. La investigadora Rebecca Spencer, de la Universidad de Massachusetts, ha documentado que los bebés que duermen bien después de una experiencia de aprendizaje emocional retienen mucho mejor esa información que los bebés cuyo sueño se ve interrumpido. El sueño, especialmente el sueño REM, no es el tiempo en que el aprendizaje se detiene, es el tiempo en que el aprendizaje se fija. Así que cuando tu bebé ríe dormido, es muy posible que esté reviviendo, en el único lenguaje que su cerebro tiene disponible por ahora, algún momento de alegría de las horas anteriores. El juego en el suelo, la voz cantando, el rato de cosquillas antes del baño, tu cara inclinada sobre él, sonriendo. Tu presencia durante el día se convierte en material de construcción para la noche. Existe una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Todos los bebés ríen dormidos? ¿Es algo universal? ¿O hay bebés que nunca lo hacen? La respuesta es que la risa durante el sueño es un fenómeno ampliamente reportado en bebés de todas las culturas, todos los contextos socioeconómicos y todas las edades de la primera infancia. No es exclusiva de ningún tipo de personalidad
ni de ningún estilo de crianza particular. Aparece en bebés que duermen solos y en bebés que duermen en colecho. Aparece en bebés amamantados y en bebés alimentados con biberón. Aparece en bebés muy activos y en bebés más tranquilos. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad sí varían. Y aquí es donde la investigación sobre desarrollo emocional temprano tiene algo importante para decir. Los bebés que pasan más tiempo en interacciones sociales positivas durante el día, juego cara a cara, contacto físico afectuoso, conversaciones aunque sean unilaterales, experiencias de regulación compartida con el cuidador, tienden a tener un sueño REM más rico en activaciones de los circuitos sociales y emocionales. No porque la estimulación diurna cause más risas nocturnas de forma directa y mecánica, sino porque el cerebro procesa durante el sueño lo que vivió mientras estuvo despierto. Un cerebro que tuvo más experiencias emocionales positivas tiene más material para integrar. La investigadora Ruth Feldman, de la Universidad Reichman en Israel, lleva más de 2 décadas estudiando la sincronía biológica entre madres y bebés, y sus investigaciones muestran algo que resulta profundamente hermoso. Cuando los ritmos biológicos de la madre y el bebé están sincronizados durante el día, cuando hay contacto, mirada compartida, voz, respuesta contingente, el cerebro del bebé genera patrones de activación durante el sueño que reflejan esa sincronía. La conexión del día se convierte en arquitectura cerebral de la noche. Lo que eso sugiere es algo que los padres intuitivamente sienten, pero que la ciencia ahora puede documentar. El tiempo que pasas presente y disponible para tu bebé durante las horas de vigilia no se evapora cuando él cierra los ojos. Sigue trabajando, sigue construyendo, sigue dándole forma al cerebro que mañana estará más preparado para conectar, para aprender, para amar. Hay algo más que vale mencionar, porque aparece con frecuencia cuando los padres buscan información sobre la risa nocturna de sus bebés y encuentran respuestas que los asustan más de lo que los tranquilizan. Algunos foros y algunos artículos de baja calidad sugieren que la risa durante el sueño podría ser una señal de algo preocupante, espasmos, actividad epiléptica o algún tipo de alteración neurológica. Y es importante decirlo con claridad. En la inmensa mayoría de los casos, la risa que aparece durante el sueño REM de un bebé sano es completamente normal, esperada y no requiere ninguna intervención. La diferencia entre la risa de sueño REM y un episodio de actividad epiléptica es generalmente bastante clara para un médico entrenado. Los episodios epilépticos en bebés típicamente involucran movimientos estereotipados y repetitivos, pérdida de tono muscular o rigidez, y no están asociados a la fase de sueño activo, sino que pueden ocurrir en cualquier momento. La risa de sueño REM, en cambio, aparece en el contexto de un bebé que muestra los demás signos de sueño activo, movimiento ocular, pequeños espasmos de extremidades, respiración irregular y que al despertar está completamente normal, tranquilo, con buen tono muscular y comportamiento habitual. Si tienes alguna duda, siempre tiene sentido consultarlo con el pediatra, no para confirmar una alarma, sino para confirmar la calma, porque en la gran mayoría de los casos, lo que el pediatra va a decirte es exactamente esto. Tu bebé está durmiendo bien, su cerebro está trabajando. Eso que ves en el monitor es desarrollo, es salud, es todo lo contrario a una señal de alerta. Quiero que vuelvas a esa imagen. Las 3 de la mañana, la pantalla del monitor, tu bebé solo en la oscuridad, riendo. Ahora sé lo que realmente ves cuando miras esa imagen. Ves un cerebro que no descansa cuando el cuerpo descansa. Ves un sistema nervioso que aprovecha cada hora de silencio para hacer el trabajo que no puede hacer durante el día. Integrar, conectar, refinar, construir. Ves los circuitos del placer y del vínculo social encendiéndose en la oscuridad, practicando patrones de activación que un día, muy pronto, van a aparecer en la vida diurna como risas dirigidas a ti, como alegría cuando te acercas, como esa sonrisa que ningún padre en el mundo puede recibir sin sentir que algo se mueve por dentro. Ves el ensayo de la vida social antes de que la vida social empiece. Tu bebé no ha conocido el mundo hace mucho tiempo. Para él, todo sigue siendo nuevo, intenso, sin nombre, sin historia. Cada cara es un territorio. Cada voz es un evento. Cada abrazo es una regulación que su sistema nervioso todavía no puede producir solo. Depende de ti para casi todo. Para el calor, para la alimentación, para la seguridad, para el sentido. Y en medio de esa dependencia total, mientras su cuerpo duerme y su mundo externo se detiene, su cerebro hace algo que es
Si lo piensas despacio, profundamente conmovedor. Repasa lo que vivió. Procesa los momentos en que se sintió seguro. Integra las experiencias en que alguien lo miró, lo sostuvo, le habló. Y en algún punto de ese proceso, cuando los circuitos del placer se encienden y el sistema de juego se activa, algo que vivió contigo durante el día regresa transformado en risa. Tú no estás ahí en ese momento, pero eres de alguna manera la causa de esa risa. Los psicólogos del desarrollo hablan de la base segura, ese concepto que Bowlby describió hace décadas y que la investigación posterior ha seguido confirmando. La idea de que un niño que se siente profundamente seguro con su cuidador tiene más libertad para explorar, más capacidad para aprender, más recursos para afrontar lo que le genere miedo o confusión. La base segura no es solo un lugar físico, es un estado interno. Una certeza que el bebé lleva consigo incluso cuando el cuidador no está presente, y esa certeza se construye exactamente en los momentos que quizás tú no registras como importantes, no en los grandes gestos, no en las sesiones formales de estimulación, sino en el rato en el suelo mirándolo a los ojos, en la voz que le habla mientras lo cambias, en los brazos que lo recogen cuando llora, en la presencia que vuelve, siempre, aunque a veces tarde, en el hecho de que cuando él busca tu cara, la encuentra. Todo eso, esa acumulación silenciosa de momentos de conexión, se convierte en el material que su cerebro procesa de noche, en los patrones de activación que se refuerzan mientras él duerme, en la arquitectura emocional que lo va preparando, poco a poco, para vivir en un mundo de otros seres humanos. La risa que escuchas a las 3 de la mañana no es un misterio que necesita una explicación sobrenatural. Es algo mucho más asombroso que eso. Es tu bebé aprendiendo a estar alegre. Es su cerebro construyendo, en silencio y en oscuridad, la capacidad de sentir placer en la vida social, la capacidad de reír contigo, la capacidad de encontrar alegría en la presencia de otro ser humano. Y dentro de muy poco, esa risa que ahora solo ocurre en la oscuridad va a girar hacia ti con los ojos abiertos, en plena luz del día, y cuando lo haga, vas a saber de dónde viene. La risa de tu bebé en la oscuridad no es una señal extraña, es evidencia de que su cerebro está trabajando horas extra para prepararse para la vida, para prepararse para ti. Si este vídeo cambió la manera en que miras el monitor de noche, compártelo con alguien que también esté en esa trinchera de las 3 de la mañana, porque entender lo que ocurre dentro de ese pequeño cuerpo lo cambia todo. Y si todavía no estás suscrito al canal Psicología del Bebé, hazlo ahora. Aquí encontrarás cada semana el lenguaje que tu bebé todavía no puede hablarte. Hasta la próxima.